Saludos para ustedes, aquí les habla Horacio Mesones, director ejecutivo de CREAS, y quería en primer lugar darles mi saludo fraterno desde Argentina a ustedes, jóvenes que han participado en Emprendemos Paz en el año 2017 y 2018, esperando que tengan una excelente jornada de profundización sobre el tema de desigualdades estructurales y violencia, para construir desde la fe que nos convoca, alternativas de justicia, alternativas de equidad y alternativas de paz para todos los jóvenes en Centroamérica. Vamos a hablar hoy sobre la temática de estrategias para la superación de la violencia y para la construcción de paz. Y vamos a clasificar estas estrategias en cuatro bloques en los que vamos a trabajar a continuación. El primer punto que vamos a tocar son estrategias de prevención. El segundo, estrategias de desarrollo de capacidades, articulación y empoderamiento. La tercera estrategia será sobre protección y la cuarta estrategia de incidencia. Entonces comencemos con las estrategias de prevención que apuntan a evitar las situaciones de violencia a nivel, por supuesto, de los jóvenes en sus contextos. ¿Cuáles son estas estrategias de prevención que los jóvenes pueden poner en práctica a partir de sus proyectos? Veamos algunas. En primer lugar, la posibilidad de trabajar los aspectos de prevención, sea en el hogar, en la escuela, las instituciones educativas o a nivel de las comunidades, mediante campañas de sensibilización, campañas de concientización acerca de la realidad de la violencia y la posibilidad de resolución alternativa de conflictos. En segundo lugar, muchas veces la violencia se da por jóvenes que abandonan el sistema educativo por razones varias. Hay muchas veces cuestiones laborales, otras tareas, o la propuesta educativa de las instituciones no se adapta a las condiciones de los jóvenes para poder cursarlas. Entonces, una estrategia de prevención es pensar modalidades alternativas de educación que se adapte a las condiciones de los propios jóvenes para que no abandonen su formación. Una tercera estrategia de prevención es trabajar en todo lo que hace a arte, a cultura, a recreación, todos los aspectos lúdicos, en la medida en que permiten que posibles conflictos se resuelvan de una manera no violenta y utilizando distintas modalidades de lenguaje. El arte, la cultura, la recreación permiten que las personas también expresen sus propios sentimientos, sus propias emociones, sus propias realidades, la convivencia familiar, la convivencia comunitaria, y a partir de estas estrategias se puede entonces buscar mecanismos no violentos para la resolución de conflictos. Eh, Otra estrategia, una cuarta, trabajar en oportunidades de formación para el trabajo, oportunidades de capacitación que permitan pensar una salida laboral y de esa manera también empoderar, fortalecer desde el punto de vista económico a los jóvenes, evitando que entren en el mundo de la violencia y del crimen organizado en particular. Una quinta estrategia es trabajar en temas de salud, en particular en salud sexual y reproductiva, en temas relacionados con adicciones que afectan a muchos jóvenes de manera particular, y en temas de prevención también de salud mental. Entonces, todo el campo de la salud, sea el campo de las adicciones, de la salud mental, educación sexual, son estrategias que hacen a la prevención de la violencia. Luego, fortalecer la organización de los jóvenes, fortalecer la organización comunitaria, la organización social, el trabajo en redes entre los jóvenes, de manera que también puedan hacer algún tipo de incidencia pública, de incidencia social, inclusive de incidencia política para el reclamo de sus derechos.
Muchas veces la organización comunitaria no es suficientemente trabajada entre los jóvenes, pero es una estrategia siempre positiva y además fácilmente integrable a los proyectos para, para la prevención de violencia. Em, También podemos hablar de estrategias de reinserción de aquellos jóvenes que han caído en organizaciones delictivas. Hay distintas estrategias que muchas veces a nivel público y a nivel de las organizaciones sociales se han implementado, tales como la creación de espacios comunitarios, albergues, plataformas donde los jóvenes pueden también intercambiar no solamente sus experiencias pasadas, resignificar sus experiencias pasadas, sino elaborar alternativas y proyectos de vida con nuevos valores. Por último, espacios de atención integral a las víctimas de violencia, tanto en lo que es su salud física como en su salud psicológica y afectivas. Entonces, estas son posibles estrategias que los proyectos desarrollados por los jóvenes, seguramente ustedes desde Emprendemos Paz han ya implementado algunas de estas estrategias de prevención. Hablemos ahora de las estrategias de desarrollo de capacidades, articulación y empoderamiento. Cuando hablamos de desarrollo de capacidades, partimos en primer lugar del supuesto de que las comunidades, los jóvenes en las comunidades tienen capacidades, ¿sí? Tienen recursos, tienen dones, tienen talentos, tienen capacidades que pueden promoverse y pueden desarrollarse a partir de acciones concretas dentro de los proyectos. Estas acciones de desarrollo de capacidades van desde la formación, por supuesto, la capacitación, el asesoramiento, el acompañamiento, la posibilidad de intercambiar experiencias y hay actividades concretas que pueden desarrollarse en estos campos. Estamos hablando de la posibilidad de encuentros, retiros, talleres, cursos, seminarios, paneles, distintas actividades que permiten introducir nuevas perspectivas, nuevos conceptos, nuevos valores, metodologías, instrumentos de trabajo para que los jóvenes puedan fortalecerse y encontrar caminos alternativos a los de la violencia y de esa manera también superar las condiciones de desigualdad. No solamente es necesario capacitar, no solamente es necesario formar, sino que además se precisa que esos conocimientos puedan ser efectivamente integrados en las prácticas, en aquellos espacios donde los jóvenes actúan y se insertan cotidianamente. ¿Sí? Estamos hablando, por supuesto, de sus organizaciones comunitarias, estamos hablando de sus espacios de estudio, sus espacios, distintos espacios de trabajo, ¿no? Entonces, para esto es necesario crear oportunidades donde esos saberes, esos conocimientos puedan ser puestos en práctica. Y en ese sentido hablamos también de empoderamiento, fortalecimiento de la autoestima, creer en las propias capacidades y que a partir de esas capacidades fortalecidas también las personas pueden cambiar su propia realidad, la de su familia, la de su entorno y, por supuesto, proyectar esos cambios a nivel de toda la sociedad. Por último, hablamos aquí también en esta estrategia de estrategias de articulación, es decir, fortalecimiento de la organización comunitaria, fortalecimiento de las redes, la posibilidad de intercambiar experiencias para fortalecer el aprendizaje mutuo, eh, multiplicar experiencias, reproducir, transferir conocimientos hacia otros contextos. Son todas estrategias que hacen a fortalecer los vínculos entre los propios jóvenes y de esa manera también hacer frente a las situaciones de violencia creando alternativas de construcción de paz. Hablemos entonces de la tercera estrategia que tiene que ver con la protección.
¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que potencialmente pueden ser víctimas de la violencia o que han sido ya víctimas de la violencia? En particular, en América Latina estamos muy preocupados por la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, que los hay en el campo de los derechos de las mujeres, en el campo de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, de la justicia ambiental, ¿no? Los defensores del medio ambiente, que muchas veces son víctimas de abusos, de persecución, inclusive ha habido atentados contra los defensores de derechos humanos y del medio ambiente en América Latina. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se podrían integrar dentro de los proyectos en lo que hace a la protección? En primer lugar, existen estrategias de autoprotección. ¿Sí? ¿Cuáles son aquellas medidas que la propia persona puede poner en juego para proteger y preservar su integridad física, emocional, mental antes situaciones de acoso, de hostigamiento, o inclusive situaciones más graves que se puedan vivir? Estrategias de protección de la información, sea información personal, muchas veces las que llevamos en nuestros teléfonos móviles, lo que llevamos en nuestras computadoras, las que dejamos en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo. ¿Cuáles son posibles estrategias que permiten que aquella información que guardamos esté salvaguardada y que no sea fácilmente accesible y vulnerable? El fortalecimiento de redes de apoyo, crear vínculos para que en caso de que una persona sea víctima de una situación de violencia, también esas redes de apoyo puedan actuar de manera solidaria y presentando, exponiendo estos casos de violaciones de derechos humanos frente a terceros. Hay estrategias también de seguridad en la vía pública. Todos nosotros hemos experimentado cada vez que viajamos, cada vez que estamos en un lugar, recibimos esta información acerca de por qué lugares son más seguros para transitar, cuáles lugares son menos seguros, en qué lugares podemos ir solos, en cuáles debemos ir acompañados y cuáles son estrategias concretas de manera de que no seamos vulnerables a situaciones de acoso, de hostigamiento y de agresión en la vía pública. Estrategias de denuncia ante quienes brindar información sobre ante quienes se puede hacer una denuncia pública en caso de una agresión. Y por último, estrategias de acompañamiento psicosocial a aquellas personas que efectivamente han sido víctimas de violencia. Entonces, protección de la información, fortalecimiento de redes, autoprotección, medidas de protección en la vía pública, denuncia de violaciones a la seguridad personal y el acompañamiento psicosocial constituyen posibles estrategias para el trabajo en el campo de la protección. Y por último, vamos a hablar de estrategias de incidencia. Seguramente estos son temas que ustedes ya han visto previamente en el curso, porque tenemos toda una línea de trabajo de incidencia. Y seguramente hay entre ustedes algunos proyectos que son proyectos de incidencia o han integrado algún componente de incidencia. Entonces, recordarán la metodología que trabajamos en el curso de poder identificar cuáles son los problemas, cuáles son los temas, cómo hacemos un mapa de poder, cómo trabajamos una estrategia, en particular una estrategia de comunicación, pero también de capacitación, de fortalecimiento de capacidades y planteamos las alianzas, las redes, las coaliciones para poder llegar aquellas instancias que tienen un poder de decisión sobre el tema que a la comunidad le interesa transformar, que le interesa cambiar. Entonces, posibles elementos o estrategias también para el trabajo en incidencia. En primer lugar, el fortalecimiento de las redes, los movimientos, las coaliciones. Es lo que llamamos el aumento del capital social.
es decir, fortalecer el entramado, las redes comunitarias, las redes sociales que permiten también disminuir los índices de violencia, ¿no? Aumento de capital social. En segundo lugar, proporcionar medios para la expresión pública de la opinión de la comunidad. Es decir, en esto el ocupar espacios, el poseer medios que permitan hacer llegar un mensaje a algunos públicos que estimamos como estratégicos, como prioritarios para que la opinión cambie en relación a un tema que nos interesa, por supuesto, en un sentido de una transformación positiva, de una transformación acorde a los valores del Evangelio. Entonces, proporcionar espacios para la opinión pública de nuestras opiniones. En tercer lugar, generar agenda pública, es decir, introducir en el debate, en la discusión pública, temas que no siempre son abordados por los actores del poder, ¿sí? Y normalmente estos temas son temas que hacen a la justicia social, a la justicia ambiental. Nosotros hemos trabajado a lo largo de este encuentro en el que ustedes están algunos elementos. Si recordarán, estamos hablando de justicia de género en el sentido de la superación de las desigualdades entre varones y mujeres. Estamos hablando de justicia étnico-racial, de manera que las brechas de injusticia entre diferentes grupos étnicos también puedan ser superadas para brindar mayor oportunidades y mayor equidad a aquellas personas y grupos sociales que están más excluidos y más vulnerados en sus derechos. Entonces, estos temas son temas que deben ser colocados ante la opinión pública y esta es una estrategia de generación de agenda que es también muy importante. En cuarto lugar, la influencia sobre los formadores de opinión. Es decir, especialmente aquellos que están en cargos públicos, es decir, cargos en el gobierno, cargos en los estados, pero también podemos hablar de influencia a nivel muchas veces de las empresas privadas, las grandes empresas privadas o de grandes organizaciones sociales, de manera que su punto de vista, su opinión acerca de un determinado tema también pueda ser transformado y de esa manera tomar decisiones que hagan mayor justicia hacia la comunidad. En quinto lugar, promover cambios a nivel de las legislaciones, de las normativas, de las políticas, en particular cuando están desarrolladas a nivel local y a nivel municipal, de manera que esta nueva legislación o esta nueva normativa pueda responder de manera efectiva a superar situaciones de inequidad y de injusticia en las comunidades. Estos cambios, por supuesto, no siempre pueden ser sostenidos únicamente desde las organizaciones de jóvenes y desde sus proyectos, pero en la medida en que las organizaciones establecen lazos, puentes, redes, coaliciones con otras organizaciones en la comunidad, siempre que estas organizaciones tengan credibilidad y tengan llegada a los espacios de toma de decisión públicos, pueden promoverse legislaciones para una mayor equidad y justicia en la comunidad. Y por último, la incidencia también abarca cambios en la rendición de cuentas o en la exigencia de rendición de cuentas por parte de la comunidad hacia los poderes públicos y de mayor transparencia, en particular transparencia en el uso de los recursos que son aplicados a políticas y a programas por parte del Estado. Y de esta manera, las organizaciones de base comunitaria o las organizaciones sociales se convierten también en un actor de acción sobre la corrupción. Este es un tema, además, que fue mencionado de manera muy insistente en nuestro encuentro de hace 2 años en Guatemala, también con jóvenes de Emprendemos Paz, ¿no? Cómo los jóvenes pueden ejercer esta veeduría, este mecanismo de control y exigir cuentas a los poderes públicos acerca del uso de los fondos a nivel de sus programas. Entonces, repasando, vimos
4 estrategias o grupos de estrategias para la acción sobre la violencia. Vimos en primer lugar las estrategias de prevención, en segundo lugar las estrategias de desarrollo de capacidades, de empoderamiento y de articulación. En tercer lugar hablamos de las estrategias de protección y finalizamos con las estrategias de incidencia. Ahora vamos a pasar a un trabajo en grupos y los facilitadores del encuentro van a acercarles a ustedes las consignas para este trabajo. Esperamos que a partir de este trabajo ustedes puedan identificar o puedan proponer también algunas ideas muy concretas desde las prácticas, desde sus proyectos, que permitan actuar para la superación de la violencia en algunos temas específicos que ustedes han estado viendo durante estos días. Les mando un fuerte abrazo, mi deseo de que Dios les esté bendiciendo y espero saber de ustedes pronto cuáles son las ideas creativas y las decisiones que van tomando a lo largo de este encuentro. Saludos para todos y para todas.